al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de Veo por Bonita Radio. Hoy tenemos un diálogo muy exquisito, muy especial en mi carácter emocional, personal. Hoy vamos a hablar con la viuda de un gran amigo, de un ser sumamente amado, respetado, un ser con un humor exquisito, que pasó por acá, por la tierra, con el fin de alegrarnos y iluminarnos, sobre todo, en distintas disciplinas. Es un amigo, Fernando Cross, un multidisciplinario, un ser que hablaba de todo, un gran conversador, amigo de muchas personas, a quien conocí, tuve el honor de conocerlo en México, en estas andadas de México, donde todos buscábamos distintas oportunidades y distintos caminos. Fernando, mi gran querido amigo Fernando Cross, y nos acompaña su viuda, Deleda Cross. Buenas tardes, Deleda. Buenas tardes a ti y a todo el público en general, y mis agradecimientos por esta invitación. El honor es mío, Deleda, el honor es mío, porque ya sabes muy bien que Fernando fue un gran amigo, un gran guía, un gran conversador, una visita que siempre nos agradaba en mi casa cada vez que llegaba Fernando. Fernando se destacó en muchas disciplinas. Era este ser que ocupaba muchos asientos, muchos sombreros, y a todos nos agradaba. Yo quisiera, Deleda, que nos hablara un poco de la huella de Fernando en el tiempo, pero sobre todo su desarrollo académico, sus vivencias, sus lecturas, cómo se nutría este ser especial que te acompañó por tantos años, y yo tuve la dicha, y mucha gente tuvo la dicha de conocer a Fernando. Pues yo creo que debo primero de informarle al público en general de que Fernando es puertorriqueño, que nació en Ponce, Puerto Rico, el 29 de junio de 1942 y falleció el 5 de diciembre del 2010, y que durante toda su vida se destacó por ser un excelente educador, que era profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, y en la Universidad Interamericana. Además de su labor como educador, se destacó como un excelente poeta. Por su gran amor al arte, se ganó el respeto, admiración y cariño de los artistas que constantemente venían a donde él solicitando de su ayuda para crítica de arte y su labor curatorial en diferentes lugares. Aparte de esto, su formación literaria lo llevó a escribir y a destacarse como crítico literario. Le gustaba mucho la investigación y también disfrutaba en forma amena y aguda sus experiencias como entrevistador. Eso es así. Yo tuve la dicha de que fuera un lector de mis dos investigaciones, tanto a nivel de maestría, ¿te acuerdas en México, Deleda? Sí. Y luego acá tenía unos azotes y unos apuntes exquisitos respecto a las artes. Entonces, Fernando nace en Ponce, pero yo lo conocí como de Santurce. ¿Cómo fue eso? Él nace en Ponce y su familia se traslada a la zona metropolitana,
y vivió acá todo el tiempo realmente. Así que estudia en Santurce, en una zona... Sí, él se forma originariamente en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, comienza a hacer una especialidad en ciencias políticas. Mira. Y simultáneamente comienza estos estudios, decide ingresar también a hacer estudios en filosofía y letras. Es aquí como finalmente, de varias experiencias que tiene, primero en la UPR, luego se traslada a Barcelona, España, donde allá aprovecha esos 2 años que estuvimos formándose en idiomas, en historia del arte, y luego es que regresamos y finalmente nos trasladamos a hacer posgrado en la Universidad Autónoma de México, donde Fernando adquiere su grado de pasante de doctor, primero en filosofía y letras con su especialidad en estética y luego en el área de letras hispánicas. Así que Fernando, podemos decir que va a tener muchas especialidades. Va a estudiar en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Puerto Rico. Conjuntamente está estudiando letras en la Universidad de Puerto Rico a nivel de bachillerato. Luego se va a España y estudia idiomas. Y luego pasa a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia estética. Y estudia también filosofía y letras con especialidad en literatura. ¿Cierto o falso? Esto es cierto. Okay. De hecho, yo creo, María Elba, que su gran formación académica multidisciplinaria fue lo que capacitó en Fernando una formación vasta, rica, en todo tipo de disciplinas del saber, y también yo te diría que su avidez por la lectura, sus vastos conocimientos se enriquecieron, y su gran capacidad racional e intuitiva desarrolló hasta unos márgenes realmente destacados toda su labor de pensamiento intelectual. Así que podríamos decir en lo que comúnmente dentro de la historia del arte, dentro de la historia de las letras, se conoce como un ser renacentista, en donde va conociendo desde las ciencias sociales, la humanística, la estética, es poeta, es crítico de arte. Es un ser bastante amplio, bastante completo, con una mirada, decían por ahí, con una mirada que casi pintaba, casi decía poesía. Fernando muere ¿en qué fecha, Deleda? En el 5 de diciembre de 2010, hace 3 años. Hace 3 años se separa Fernando. A los 68 años. A los 68 años, que nosotros lo veíamos, bueno, con mucha salud, te cuidaba, estaba pendiente a todo y era muy activo. Yo he podido ver así, en términos generales, que Fernando fue adquiriendo una cantidad de premios, fue recogiendo, fue llenándose de una cantidad de premios en y fuera de Puerto Rico. ¿Tú me puedes comentar al respecto? Sí, Fernando se destacó a nivel nacional y a nivel internacional, y en todo momento, en todos sus desempeños, tanto en su labor como poeta, como crítico de arte, como entrevistador, en todas sus ramas, Fernando, desde un principio, fue destacado por sus múltiples premios y homenajes de reconocimientos, inclusive póstumos. ¿Cómo cuáles? Pues, si vamos a hablar en términos de premios que le otorgaran, me acuerdo de que el primer reconocimiento que a él le otorgan como premio fue un ensayo en sus años de estudios a nivel de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, donde se le otorga, el Consejo General de Estudiantes le otorga el premio por ensayo en una carta al Quijote. Exacto. Ese fue su primer premio. Luego no se hizo esperar, porque desde que yo lo conozco, empezando en la universidad,
él me declara que él es poeta y ya traía de la escuela superior inclusive el reconocimiento entre sus compañeros de que él era el poeta de la clase. Ya. De modo que posteriormente le otorgaron destacados premios y reconocimientos el Instituto de Cultura, el Ateneo, Eso es así. el Consejo General de Educación. Posteriormente hubo también uno, me acuerdo, de la revista Ventana, que dirigía en ese momento de los 70 José Luis Vega, por un libro que presentó, que me acuerdo que recibió también un accessit. En fin, que cuando nos trasladamos a México, a él le otorgan un premio en México que no era común entre los extranjeros. Y era un premio de poesía Villorrutia. Ah, mira. De modo ¿Sabía que Villorrutia? en todo momento Fernando fue galardonado con premios, reconocimientos. En los años de la señora Sila María Calderón, cuando le tocó a ella su disposición de alcaldesa en San Juan, Ujú. ella convocó a los poetas y a los pintores, 15 poetas y 15 pintores, para hacer una obra de arte que la preparan de hecho en París, Francia, Okay. en uno de los ateliers más especializados en hacer un libro de arte a mano. Y entonces, entre los 15 poetas contemporáneos de mayor éxito en ese momento, escogen a Fernando. Definitivamente. Así que Fernando va a ir sumando una serie de premios. Uno que me impresiona, que lo tengo aquí, es el Premio Nacional Efraín Huertas en 1989. En el periodo que nos encontrábamos en México. Vamos a continuar con el tema de Fernando Cross y su huella en el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con su viuda, Deleda Cross. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De letras, todos los jueves A las 6 de la tarde usted, tiene una cita con el mundo de la literatura, por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes conseguir a través de Facebook y a través de YouTube. Continuamos entonces el diálogo de nuestro querido, porque fue muy querido y sigue siendo muy querido, Fernando Cross. Dialogamos con la viuda Deleda Cross. Y yo quisiera preguntarte, Deleda, ya que este programa, Veo, tu museo virtual, que nos hablaras un poco de las actividades diversas y variadas de Fernando Cross en su área de curatoría y exhibiciones y sobre todo, justamente, cómo impacta su trabajo a los artistas y a qué se debe que Fernando Cross sea tan respetado y tan admirado, porque a mí me consta que cada vez que yo salía con Fernando, los artistas se aglutinaban, le preguntaban, hablaban, le solicitaban, y él siempre estaba en la mejor disposición de aportar, ¿no?, con estos artistas. ¿Qué se debe que Fernando Cross fuera tan respetado y tan admirado desde las artes visuales y las artes plásticas de la edad?
Decididamente, yo creo que su formación en filosofía, con su especialidad en estética, lo capacitaron en todo tipo de conocimientos necesarios para ver, entender y analizar la semiótica o el lenguaje artístico, haciendo uso de los códigos propios del arte. A ver. Otro aspecto que yo creo que fue importante es que, como tú sabes, que el arte no se da en el vacío, sino que es producto de la sensibilidad del artista, que está inmerso en su realidad social. Yo creo que sus vastos conocimientos de historia fueron un recurso complementario de su riqueza interpretativa como obra de arte producto de un contexto social cultural. Otro aspecto que yo creo que es destacado en sus escritos de arte y en su crítica tanto de arte como de literatura es su destacado dominio literario como escritor y poeta. Esto le facilitaba un estilo que decididamente era de gran riqueza expresiva y que hacía de su escritura un idioma claro, preciso y pertinente, fluido, ¿ves? Su gran carácter, suavidad, su trato para crear un ambiente agradable en su relación personal con los artistas, el público en general, sus amigos. Yo creo que también fue otro factor importante en Fernando, que hacía que todo el mundo se sintiera muy a gusto con su conversación. Y yo creo también que otro factor importante en la vida de Fernando es su gran compromiso como educador. Él siempre, dentro de esa experiencia tan vasta de un intelectual tan destacado, él siempre se sintió comprometido y en excelente disposición de ejercer y facilitar el conocimiento. No importaba qué nivel tuviese el educando, él siempre subía y bajaba con tal naturalidad y sencillez que lo hacía cómodo, agradable y a la misma vez motivaba en el escucha su interés por lo que él estaba tratando de explicar. Otro aspecto yo creo que es importante en la formación y éxito de Fernando es su gran ingenio imaginativo. Fernando era capaz de él era capaz de nombrar lo innombrable. Eso es. Él creaba un intento, una riqueza expresiva que jugaba con metafísica y era comprensible para el público, como una realidad cotidiana. ¿Ve? Ahora, ¿qué es lo que permite toda esta gama de riqueza? Decididamente tuvo que ver con su formación multidisciplinaria. Esa gama de destrezas que él adquiere, ciencias sociales, filosofía, historia, literatura, arte, idioma, lo motivó a interesarse en varias disciplinas del saber y su gran avidez por la lectura lo llevaron a poder contar con un vasto conocimiento y una gran capacidad racional e intuitiva propias del desarrollo del pensamiento. Su gran habilidad para ver, analizar el mundo, lo condujo a alcanzar interpretaciones de gran exactitud y a poderse manejar en códigos pictóricos que con su creatividad e ingenio lo forjó como un rico lenguaje expresivo con una pertinencia adecuada y exacta en la lectura e interpretación y explicación del arte. Magnífico, Deleida. Yo creo y coincido, y conociendo a Fernando era impresionante. Cada vez que yo leía algún tipo de prólogo, algún tipo de crítica respecto a las artes visuales de los contemporáneos, impresionaba ese manejo de la lengua, y justamente es eso, la suma de ese control, de esa experiencia en distintas disciplinas. Y yo creo una de las cosas que me impresionaba también con Fernando a la hora de la escritura respecto a las artes visuales era que él hacía unos análisis lingüísticos de las artes. Sí.
no era una lingüística de la literatura ni de la lengua, era una lingüística en donde él veía distintos elementos y no era una mirada nada más histórica de los movimientos, no era nada más un concepto mimético de las artes, sino él elaboraba una forma de interpretación en donde participaba, yo creo que hasta la filología y la lingüística dentro de las artes visuales que muy pocas personas sabían manejar como Fernando. Por otro lado, también yo tuve la experiencia que con Fernando, que él se abrazaba a cualquiera de los tantos temas y temas que verdaderamente a veces no eran parte de su ser, pero él los tomaba como suyo, como nos pasó con aquella exhibición que celebramos en Casa Escuté, que se llamó Arte, Espiritualidad y Resistencia, en donde Fernando fue curador y Fernando también hizo el prólogo del catálogo de esa exhibición y con gran maestría nos va paseando a través de toda la exhibición, que fue de varios artistas de distintos lugares de América Latina. Pero por otro lado, Fernando fue curador prácticamente oficial continuo del Museo de Arte Contemporáneo de Leda. ¿Qué te parece eso? Sí, él fue contratado por el Museo de Arte Contemporáneo como asesor de la doctora Somoza. Okay. Y realmente dentro del Museo de Arte Contemporáneo, pues él fue en realidad un gran recurso, porque no solamente curó exposiciones, no solamente hizo crítica de arte infinita, sino que también él daba conferencias, visitas guiadas, fue representante en Cuba del Museo de Arte Contemporáneo. O sea que si nosotros nos vamos a dejar llevar por qué hizo Fernando como crítico de arte y como curador, pues no solamente tendríamos que hablar de sus múltiples exposiciones. Me acuerdo una que fue exitosísima, la exposición retrospectiva de Roberto Alberti. La de Alberti. Uh-huh. La de Alberti en el Museo de Arte Contemporáneo en el 1993, uh-huh. Que no solamente él la propuso, sino que la curó y luego preparó un hermoso ensayo que fue el halago y fue inclusive premiada por AICA como la mejor exposición de ese año. Luego entonces podríamos hablar de la exposición, seguramente tú te acuerdas, que es la presencia de San Carlos en Puerto Rico, en el Museo de las Américas, que se fue en el 96. Sí. Y luego hubo otra que le contrató el Museo de Arte Contemporáneo, que fue la exposición Pintura y Borradura de José Morales, que él también preparó el ensayo crítico. Es importante para las personas que le interese forjarse como crítico de arte y curador, que sepan que la empatía, la relación que establece un crítico de arte o un curador con el artista es sumamente fundamental. Fernando se tuvo que trasladar, en el caso de José Morales, a Estados Unidos. Recuerdo. Y estuvo un tiempo considerable compartiendo con él, que finalmente culminó en la selección de la obra y luego la preparación del catálogo. Hoy en día, José Morales es un gran amigo no solamente de Fernando, sino de toda la familia de Fernando. Qué bueno. De modo que lo que podemos ver de todas estas experiencias de Fernando es cómo el aspecto humano de Fernando, el aspecto bondadoso, de desprendimiento, de suavidad, eran fundamentales en su labor, en todo tipo de labor. Otra exposición que, como tú bien mencionaste, fue en el 2007, las tradiciones afrocaribeñas, espiritualidad, arte y resistencia en Casa Escuté, y su ensayo Imagen y Espiritualidad Afrodescendiente, unas consideraciones metodológicas que fueron una exposición sumamente interesante. Así fue. De modo que estas fueron a modo de mencionar algunas, pero a Fernando se especializó en varios artistas. Por ejemplo, ganó varios premios como crítico de arte y como curador en las exposiciones de Noemí Ruiz,
Y no solamente en las exposiciones, sino inclusive en la edición de los libros. El libro Noemí Ruiz y la poesía visual del trópico obtuvo el premio a la mejor publicación en el 1997 y esta fue otorgada por AICA de nuevo. Entonces podemos decir que la intervención de Fernando en ese libro, que fue encargado a Janet Miller, la crítica de arte de Santo Domingo, Fernando participó como el prólogo donde evaluó y presentó una evaluación crítica de la obra del artista y terminó el libro con un epílogo donde hace una extensa entrevista del artista. Y esta fue premiada. La otra exposición que también fue premiada fue la exposición retrospectiva de Noemí Ruiz, que tenía editaron un libro catálogo precioso en colores, y la exposición se llamaba Exposición Retrospectiva de Noemí Ruiz y su espacio en el tiempo. Esa fue en donde 2007. él hace un ensayo crítico larguísimo sobre toda la evolución creativa de Noemí. Y así sucesivamente te puedo seguir mencionando porque su labor fue infinita. Sí. Y como crítico de arte no podría comenzarte a mencionar porque comenzó, yo me acuerdo, con los salmos de Antonio Martorell, y luego fue con Sobrino, y por ahí en adelante nunca se detuvo con los artistas, porque en el momento de su partida Fernando tenía una lista de espera de 5 artistas que estaban esperando por él para que atendiera sus exposiciones retrospectivas. Yo quisiera... Entonces, para que tú tengas una idea de la relación de estos artistas con Fernando y su confiabilidad para ese especialista en arte. Definitivamente. Yo quisiera, no sé si fue en la despedida de Fernando, en donde Toño Martorell dice unas palabras, pero son unas palabras muy profundas, muy significativas. Yo quisiera leer una parte. Ay, sí. Sí, muy bonito trabajo. unas palabras hermosísimas, sí, en donde Toño dice sobre Fernando lo siguiente: filosofaba mirando, pintaba escribiendo, musicalizaba cada palabra en ritmos y melodías que constituían el sentido de su decir. Tanto así que cuando leía en voz alta sus poemas, marcaba cada verso musicalmente sin tomar en consideración el contenido completo que rebasaba la línea del verso. Fernando practicaba la amistad con el mismo fervor que la poesía. Podemos aventurarnos a decir que su relación con el lenguaje era la de un camarada crítico que acaricia e indaga los orígenes y destino de cada sílaba, de cada matiz del color, de cada desdoblamiento de la forma, como un niño que desarma un juguete para volverlo a armar de otro modo, con una función desconocida pero siempre lúdica. Las palabras eran sus amigas, sus compañeras de juego, y los amigos éramos palabras que en su presencia y con su provocación nos transformábamos en versos elocuentes, en oraciones melódicas. Esto de Toño Martorell refiriéndose a nuestro amigo Fernando Cruz. Habría que añadir a esa lectura tan propia que tú acabas de hacer de Toño Martorell, que como parte de la sala, que de hecho se llama Biblioteca y Sala de Exposiciones Fernando Cruz, porque se diseñó un espacio bibliográfico que representara la huella del tiempo de Fernando en su labor y aportación intelectual. Okay. En esa sala hay un espacio que es de galería de arte. Vamos a hablar de la sala, biblioteca y sala de exhibiciones Fernando Cruz en el próximo segmento. Así que hacemos una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. Estamos en Veo Veo.
Los miércoles a las 8 de la noche, gente común y corriente comenta y analiza las noticias más importantes acaecidas durante la semana, tanto a nivel nacional como internacional. José Carlos Cintrón y José Nieves te esperan en el programa Comunes y Corrientes, análisis político, los miércoles de 8 a 9 de la noche por bonitaradio.net, porque somos comunes y corrientes como tú. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicaliza, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán de la mano de Fusión Honda. Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio. Nos acompaña Deleda Cruz y en los controles Iris Landró. Vamos a continuar nuestro diálogo con sobre y con el gran amigo querido, toda la familia, Fernando Cruz, a quien la Universidad Interamericana le ha concedido, le ha cedido, lo ha homenajeado, le ha dado la visibilidad con una sala, biblioteca, sala de exhibición Fernando Cruz, cerca de la biblioteca de la Interamericana, y nos gustaría, Deleda, que nos hablara sobre esta sala. Deleda, no sé si me escuchas. Sí te oigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ajá. La biblioteca y sala de exhibición Fernando Cruz está compuesta una sala de lectura especializada que contiene la biblioteca privada de Fernando. Aparte de esto, estos libros representan realmente una valiosa formación de libros de arte, de poesía, de literatura, de historia, de religiones, una colección como yo creo que en Puerto Rico nadie tiene de diccionarios. Y sobre todo se engalana el espacio de la sala con un área de exhibición de obras de destacados artistas puertorriqueños que constituyeron parte de la fuente de los ensayos críticos de arte y de su labor como curador. Y entre ellos se encuentran los retratos de Fernando Cruz realizados, uno en dibujo y otro en pintura, de Antonio Martorell, varias obras de José Morales, que es un reconocido artista en la diáspora, vive en Nueva York, y que próximamente va a tener su exposición retrospectiva en el Museo de Puerto Rico. Ah, qué bueno. En este momento está preparándose esta exposición. Se encuentran también una obra de abstracta de Noemí Ruiz, un aguafuerte de María Emilia Somoza, una pintura del pintor surrealista Rafael Villamil, una serigrafía de Carmelo Sobrino, un pastel de Deleda Cruz y un dibujo de Edgar Rodríguez Luigi, quien fue también dentro de la generación de jóvenes galardonado con el premio, con uno de los premios que Fernando inclusive participó en el Museo de Arte Contemporáneo como miembro del jurado. Esta sala tiene una particularidad y es que tiene un espacio de presentación de la obra en estanterías abiertas. Tiene un área de mesa y silla donde tú te sientas y tú puedes con libertad experimentar, descubrir con gran curiosidad los libros que están allí. Están organizados por temática. Hay un área de arte vasta, que de hecho ahí están todos los libros para una persona que le interese forjarse como crítico de arte o como curador, porque se trata de una semiótica del arte y no se trata inclusive de hablar del arte, sino de manejar los términos semióticos del arte para la explicación apropiada, porque hay todo un código donde hay diferentes perspectivas para analizar la obra, desde una perspectiva psicológica,
una perspectiva histórica, una perspectiva compositiva de los elementos de la composición. O sea que las perspectivas de crítica pueden variar. En el caso de Fernando, su interés era no solamente agotar y fusionar el aspecto histórico de la producción y vivencia del artista y de la vida del artista, sino también hacer un análisis semiótico de la composición del arte y enriquecerlo filosóficamente con el pensamiento del saber propio de la filosofía, que por eso era que era tan profundo. Otro aspecto interesante de esta sala es que tiene un área que contiene 6 urnas protegidas que incluye memorabilia de profesor Cross, donde el visitante podrá ver algunos de sus premios, objetos personales, libros firmados por destacadas figuras de la literatura, la poesía, la filosofía. Por ejemplo. Entre ellos, de hecho, se encuentra un libro firmado de Octavio Paz, el premio Nobel mexicano. Se encuentra también otro libro firmado del gran filósofo y crítico de arte catalán, pero trasladado a México, Ramón Chirao. Y también inclusive cartas que le mandaban desde España, desde México, desde Colombia, Puerto Rico, de todos lados a Fernando, le escribían y le pedían ensayo, y luego los especialistas en cada una de las ramas se dedicaban a hacer comentarios de su obra. O sea que constantemente en esta obra de Fernando hay todo un archivo, toda una producción de análisis críticos de los especialistas sobre su obra, como también todos los ensayos de crítica literaria, crítica de arte, todas sus entrevistas que le hicieron, las entrevistas que él hizo, sus reconocimientos, sus cartas de contrato de la universidad, el contrato del Museo de Arte Contemporáneo, la evidencia de su formación académica, fotografía, en fin, que es un buen espacio para aquellas personas que se interesen en una labor investigativa sobre su obra, porque esta sala realmente lo que representa es su huella en el tiempo. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo se visita? ¿Es cómodo? ¿Es factible? ¿Siempre está abierta? ¿Tiene algunos horarios específicos? Días? Actualmente la biblioteca está en proceso de catalogación. Pero de todas formas, las personas interesadas en visitarla como parte de una visita guiada pueden llamar a mi teléfono 787-505-2654, 505-2654, y pueden concertar conmigo una visita. Ah, qué O sea, bien. que constantemente la gente llama. Yo lo que hago es que organizo unos pequeños grupos y los atiendo en la sala y los recibo. Así que en la sala también... Pero próximamente, tan pronto se termine la hora de catalogación, queda abierta al público para su uso en general. Ok, eso está bien chévere, porque ayer yo pasé un rato bien ameno con un grupo de amigos de Fernando cuando visité la sala, que de una forma muy relajada, muy amena, estuvimos hablando de distintos temas ahí, como si estuviera Fernando. Como si estuviera Fernando y estuviera también Fernando participando de los distintos temas que nos unían. Por otro lado, también pude observar que en la sala se va a preparar una área de audiovisual, de tal forma que uno puede escuchar algunas de sus charlas, de entrevistas, tanto por radio como por video. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Ya eso está listo? Ok. En este caso, ya mismo entramos con Deleda. Podemos comentar que verdaderamente la sala es muy amena. Es una sala en el segundo piso
de la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano y está muy bien organizada. Te estaba comentando, Deleda, de que también iban a tener una parte audiovisual. Sí, vamos a tener un área de recursos audiovisuales donde la gente va a poder escuchar las entrevistas que le hicieron. Me acuerdo, la última que le hicieron fue Rosa Luisa Márquez y Antonio Martorell. Anteriormente habían hecho varias entrevistas, las hizo Jesús Vera, excelentes entrevistas. De modo que van a escuchar a viva voz a Fernando leyendo poesía, contestando a entrevistas, sino que van a poderse empapar de todo. Pero una cosa importantísima de esta sala es que tenemos planeado desarrollar todo un programa cultural donde los amigos de Fernando Cross acudan a tener intercambios sobre su proceso en su escritura literaria. Y se van a poder reunir en ese caso no solamente estudiantes, sino público de las comunidades, de las otras universidades. Va a ser una invitación abierta, profesores de la universidad. O sea que eso va a ser un espacio cultural rico de un intercambio entre estudiantes, público en general, y especialistas y artistas y escritores. Lo que quiere decir que en coordinación contigo se puede llevar a un grupo de estudiantes para que se haga un reconocimiento, para presentar a Fernando a las nuevas generaciones, para ir a investigar con un grupo de estudiantes. El hecho es poderlo coordinar contigo, por lo pronto. Llamando al teléfono que les he mencionado, pues 505-2654, se comunican conmigo y coordinamos las visitas, ya sean de estudiantes como de grupos de la comunidad, especialistas, amigos, etcétera. Una de las cosas de Leda, que yo sé que tú gozabas mucho con Fernando, y a mí me impresionaba porque tenía una capacidad y todo el mundo lo veía tan seriecito y tan especial, pero una de las cosas que a mí me impresionaba de Fernando era su humor. Su humor, que tú me puedes comentar al respecto. Fernando era, como bien dice Martorell, un niño y un viejo. Así como era de serio, así como era también de fresco. Tenía una frescura de niño, una capacidad de asombro, una capacidad de broma, que hacían de su compañía un momento feliz. Esa era una de las cosas que a mí me impresionaban de Fernando, inclusive la delicadeza de sus manos. Sus manos eran cálidas, suaves, como era su persona. Era aquí tengo una estrofa de su último poema, Tánatos. Sí. Que fue escrito en diciembre, días antes de fallecer. No, mientras Fernando se preparaba en horas y días para el momento final, el recurso de su preparación era su poesía. Cuando yo veía que Fernando escribía en la máquina, yo esperaba que él durmiera y yo iba a rescatar los poemas y a guardarlos. Tánatos fue de hecho de los últimos poemas cortos que hizo Fernando, donde él expresa su preocupación porque más allá de toda su labor, toda su huella, su trabajo en su vida, que siempre fue tan disciplinado, tan laborioso, tan comprometido, si con el tiempo se le iba a olvidar. De modo que en cierta medida, muy importante, esta sala representa la oportunidad de dar a conocer a un ser humano, a un gran poeta, a un gran crítico de arte, a un gran intelectual, que se dedicó con extensa disciplina, de día y de noche, a laborar para crear una obra que aportara a la humanidad. Es bien interesante que en la
noche de la inauguración, en la cual se invitó a la doctora María Emilia Somoza, quien fuera por muchos años fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo, que era una amiga entrañable de Fernando, quiso dar unas palabras sobre su experiencia con Fernando, y luego también hubo la oportunidad de escuchar a un compañero de vida de Fernando, a Santos Negrón, que se ha destacado a lo largo de toda su experiencia profesional como un importante economista y profesor de la universidad. Vamos a hablar de Santos Negrón y lo que comentó la artista en nuestro próximo segmento. Vamos a un pequeño receso, pero sí quisiera leer una parte de Tánatos que dice así: ¿qué es lo que aguarda el poeta bajo la herida abierta de la espera? Aguarda el canto que anuncia la imperceptible inminencia de una profunda oquedad, una música mediante el despliegue de la historia de nuestra desaparición. Fernando Cros, regresamos. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Nuestro cuarto y último segmento en Veo Veo. Continuamos nuestro diálogo con Deleda Cros, hablando de nuestro amigo Fernando Cros. Deleda, nos querías decir algo de Santos Negrón rápidamente y quisiera hacerte una pregunta. Básicamente, ¿qué significa Fernando? ¿Qué representa Fernando para Puerto Rico? Pero continuamos con el hilo que tenía en segmento anterior. Deleda, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy bien. En las memorias de Fernando Cros que le ofreciera a Santos Negrón en la actividad de la apertura de la Biblioteca y Sala Exhibición Fernando Cros, Santos Negrón termina su discurso diciendo: sin duda alguna, este merecido reconocimiento que hoy le otorga la Universidad Interamericana al profesor Fernando Cros es el más alto e importante que se le ha concedido a un intelectual de nuestra generación, que era un hombre renacentista con una vocación por el conocimiento en forma expansiva e invasiva. Mira para allá. Muy bien. Ese era Fernando. Y entonces, en tus propias palabras, como compañera, tú eras bien crítica con Fernando. Bueno, olvídate, yo compartí tantos años con ustedes y contigo, con tus hijos. Todos estos homenajes, ¿qué significan? ¿Qué representa Fernando Cros en estas huellas del tiempo, como bien señala en la sala? Este orgullo de haberlo tenido tan cerca de Leda, que tú puedes decirnos, ¿no? Yo creo que todos nosotros que estuvimos en su cercanía, que compartimos nuestras vidas como una familia extendida con él, decididamente fuimos muy afortunados porque tuvimos con nosotros a una persona, un ser humano como no hay muchos por ahí,
y que sirve de modelo para el ciudadano puertorriqueño y para saberse que tenemos una identidad como puertorriqueños, pero que también tenemos un compromiso de dar lo mejor de nosotros en nuestra corta vida para ser un puertorriqueño mejor y libre. Eso es en todas sus disciplinas, ¿no? En toda su experiencia como poeta, como crítico, como educador. Este Fernando Cruz, aquí tengo uno de los poemas también que salieron en Diálogo Digital ante un artículo de Francisco José Ramos que dice así: vuela sopilote y sin nacer el golpe canta, saca la voz o suelta la hez en la zona del valle más transparente del aire. Nos acercamos desde el tiempo. En este programa veo, pero me honro estar en diálogo con Deleda, honrando a un ser muy unido, muy cercano, muy amigo, en donde tuve la dicha de escucharlo, de dialogar con él desde la crítica del arte. Su humor era tan incisivo, tan niño, ¿verdad? Como tú dices, Deleda. Nos queda poco tiempo. ¿Tienes algo más que añadirnos? Sí, mi agradecimiento para Iris Landrón por su trabajo esmerado, igualmente tanto para ella como para ti. Ay, gracias. Mi más gran agradecimiento y deseos de que tengan mucho éxito, y lo felicito por crear un espacio destinado a la cultura puertorriqueña y en especial para el arte, que es tan importante para la formación del ser humano. Deleda, yo quiero, en esta ocasión hablamos de Fernando, pero en un futuro yo quisiera que dialogáramos sobre tu obra plástica, todo tu trabajo, tus años, y sabemos que tú has estado en la radio, estuviste por muchos años en Radio Universidad también. Estoy a la orden de ustedes. Así que un abrazo apretado y te queremos un montón, a ti y a toda tu linda familia. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.